Hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden superior. El ejemplo más común o más sencillo de ecuaciones diferenciales de orden superior son las ecuaciones de segundo orden, que contienen una segunda derivada, un coeficiente ya sea constante o variable que multiplica a la segunda derivada, un nuevo coeficiente que multiplica a una primera derivada, un tercer coeficiente que multiplica a la variable dependiente y una función que depende únicamente de la variable independiente. Esta ecuación diferencial es la más general, pero se puede segmentar en varios casos, que son formas especiales, o podríamos decir que es la ecuación general de segundo orden en forma incompleta. Por ejemplo, si únicamente tenemos la segunda derivada igualada a una función que depende de x, tendríamos lo que llamamos tipo 1. Si la ecuación diferencial contiene una segunda derivada que está igualada a una función de x y de la primera derivada, entonces estaríamos frente al tipo 2. Tipo 1, función de x únicamente, no tiene ni primera derivada ni la variable dependiente. Tipo 2 contiene una función de la variable independiente y la primera derivada. Si no presentara ninguna función que dependa únicamente de x, sino que fuera dependiente de la variable dependiente, que en este caso sería y, sería de tipo 3. Y si dependiera de y y de su derivada, tendríamos una de tipo 4. Estos son los 4 tipos de ecuaciones diferenciales generales de segundo orden incompletas. Bien, ahora vamos a ver cómo resolver cada uno de estos tipos. Para ello tenemos similitudes en ellas, trucos que podemos usar para más de una. Uno que ya conocemos es que a la derivada podemos cambiarle el nombre y denominarla p, haciendo un cambio de variable. Es decir, si tenemos que la ecuación diferencial es segunda derivada de y respecto a x igual a f de x, obviamente, como p es la primera derivada, la segunda derivada debe ser la derivada de la primera derivada, o sea, la derivada de p. Eso nos permite tener una ecuación diferencial de primer orden. Prácticamente depende x igual a f de x, que es una ecuación diferencial generalmente de variables separables, en la cual tendríamos que el diferencial de p es igual a la función de x por el diferencial de x, donde podemos integrar y obtener un resultado. Esa es la forma de resolver la primera, el tipo 1, muy sencilla. Para el tipo 2 tendríamos
segunda derivada igual a función de x y de su derivada. Bien, en este caso hacemos el cambio de variable y nos queda la derivada de p respecto a x es igual a una función que depende de x y que depende de p. En este caso, la resolución implicaría resolver una ecuación de alguno de los temas vistos en el primer parcial. Es decir, puede ser lineal, homogénea, de factor integrante, exacta, etc. Para el tipo 3, la segunda derivada de y respecto de x igual a una función de y. Bueno, en este caso, lo que debemos hacer es trabajar el cambio de variable de una manera un poco más compleja. Sabemos que la segunda derivada es la derivada de p, pero p es una función de y. Y aquí no tenemos funciones de y, p es una función de x y no tenemos funciones de x, tenemos funciones de y. Entonces, debemos hacer que podamos manejar a p en función de y. Por lo cual, podríamos decir, por regla de la cadena, que podemos derivar p respecto a y multiplicarla por la derivada de y respecto de x, que a su vez la derivada de y respecto de x es p. Por lo tanto, la segunda derivada, lo voy a poner al principio, la segunda derivada de y respecto a x es igual a p por la derivada de p respecto de y. Entonces tenemos ya la segunda derivada en términos de y. Y podríamos sustituirla en la ecuación diferencial. P por la derivada de p respecto a y es igual a una función de y. Lo que nos permite resolverla por alguno de los métodos vistos previamente. Muy bien. Para el caso 4, es muy similar al caso 2. La ecuación diferencial tiene la segunda derivada igualada a una función de y de la primera derivada. Al hacer el cambio sabemos que la segunda derivada para y es p depende y, igual a una función que depende de y de p, lo cual nos deja con una ecuación diferencial que puede ser de Bernoulli, de Riccati o de alguno de los temas vistos previamente. Bien, comenzaremos a resolver ejercicios. Tipo 1. Como podemos ver, tenemos la segunda derivada de y respecto de x igual a una función que únicamente depende de x. No tiene ni a y ni a su derivada. Por lo tanto, hacemos el cambio de variable. Decimos que la segunda derivada de y es la primera derivada de p. Por lo tanto, aquí podemos trabajarla como una ecuación diferencial de variables separables. Integramos
y obtenemos este resultado. Aquí podemos sustituir que P es la primera derivada. Entonces la primera derivada de y respecto a x es igual al logaritmo natural de x más la primera constante. Por lo tanto, volvemos a aplicar variables separables. Y lo que hacemos aquí es integrar esta función nuevamente, cada uno de los términos. Sabemos que para la integral del logaritmo natural tenemos que usar integración por partes, donde u va a ser logaritmo natural de x y y dv únicamente de x. Por lo tanto, la derivada de u nos queda dx sobre x para el diferencial y para b nos queda x. Por lo tanto, y va a ser igual a u por b, en este caso x logaritmo natural de x, menos la integral de b por el diferencial de u, que en este caso la x y la x se eliminan, y únicamente nos queda la integral de dx, que es x, más la constante 1 por la integral de dx, x nuevamente, más una segunda constante. Deben notar que al ser una ecuación diferencial de segundo orden, la solución general presenta dos constantes arbitrarias. Si queremos simplificar la expresión, puede ser y es igual a x, que multiplica al logaritmo natural de x menos 1 más la constante 1, todo más C2. Si tuviéramos condiciones iniciales o condiciones de frontera, podríamos encontrar los valores de la constante 1 y la constante 2. En este caso no las tenemos, entonces debemos dejar esta solución general. Bien. Ahora resolveremos un ejercicio del tipo 2. X por la segunda derivada de y respecto de x más 2 por la primera derivada de y respecto de x igual a x al cubo. Y nos dicen que x tiene que ser diferente a 0. Ok, espero que podamos ocupar eso. Para ello, primero hay que establecer la forma normal. Se han dado cuenta de que estos cuatro tipos son válidos para la forma normal. Entonces primero estandarizamos, eliminamos esta x de aquí. Nos quedaría que la segunda derivada de y respecto a x más 2 sobre x por la primera derivada de y respecto a x es igual a x al cuadrado. Es decir, dividimos todo entre x para que se fuera esta x. Ahora, hacemos el cambio por la derivada de p respecto a x más 2 sobre x por p igual a x al cuadrado. Y entonces intentamos resolver esta ecuación diferencial de alguna manera. Si observamos bien, nos damos cuenta de que tenemos la derivada de una variable respecto a otra, en este caso p respecto a x, más una función que únicamente depende de x,
por la variable dependiente, igual a una función que únicamente depende de y, lo cual nos da una ecuación diferencial general lineal de primer orden, que podemos resolver de la manera que ya sabemos, la fórmula, ¿no? En este caso sería que P es igual a la integral de E a la integral de P de X respecto a X por Q de X respecto a X entre E a la integral de P de X respecto a X. Bueno, ya saben lo del factor integrante. Entonces, P de X, P mayúscula de X es 2 sobre X. Si lo integramos, la integral de 2 sobre X respecto a X es igual a 2 logaritmo natural de X. Ese es nuestra integral. Aplicando propiedades de los logaritmos, sabemos que queda logaritmo natural de X al cuadrado. El factor integrante, a su vez, sería E elevado a logaritmo natural de X cuadrado. Ahora, con logaritmo natural se cancelan y obtenemos únicamente que el factor integrante es X cuadrada. Bien. Entonces, aplicando el factor integrante a esta ecuación diferencial lineal, multiplicamos por Q de X, que en este caso es X cuadrada. Nos quedaría X cuarta. El factor integrante por Q es X cuadrada por X cuadrada, o sea, X cuarta. Integramos X cuarta respecto a X, lo que nos da X elevado a la quinta potencia sobre 5, más una constante, nuestra primera constante. Ahora hay que dividirlo entre el factor integrante. X quinta sobre 5 más C1, todo entre X cuadrada, que es el factor integrante. Esto es P. Por lo tanto, P es igual a X cúbica sobre 5 más C1 por X a la menos 2. Bien, ya que tenemos la solución para P, sustituimos P. Sabemos que P es la derivada, la primera derivada de Y respecto a X. Y esto es igual a 1/5 de X cúbica más C1 por X a la menos 2. Esta es una ecuación diferencial de variables separables, nuevamente. Diferenciamos. Integramos. Menos 2, si nos vamos a 1 nos queda la menos 1, baja, y obtenemos esta solución general con dos constantes arbitrarias. Muy bien.